Síntesis del Antiguo Testamento, clase 8, audio 4. Quedaron un par de textos por ver, eh, que son los textos que encontramos en los libros proféticos en esta finalización de este tiempo. Y en los libros proféticos encontramos varios pasajes importantes. Primeramente, Isaías denuncia, en su mensaje profético, él denuncia la impiedad, la religiosidad, la forma vacía en que el pueblo estaba viviendo. Por ejemplo, en el versículo 2, él clama y pone de testigos a los cielos y a la tierra, diciendo, crié hijos y los engrandecí, ellos celebraron contra mí. El buey conoce a su señor, el asno al pesebre a su señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es más sabio y más inteligente un buey o un asno antes de aquellos que se vuelven en rebelión contra el Señor. Versículo 4 apela a esta gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Dejaron al Señor, le provocaron a ira. Ahora, más adelante, el Señor da un paso diciendo, aborrezco sus fiestas, sus celebraciones y demás, y da una exhortación. 16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras manos, perdón, la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En medio de la oposición a Dios, Él sabe que somos pecadores y que por nuestra humanidad tendemos a esto. Sin embargo, Él apela también a una restauración que es posible en Él. Y esta restauración comienza con un conocimiento. Y agregue la palabra conocimiento junto a lo que es narrativa, cosmovisión y ahora conocimiento, porque aquí vamos a concluir. El conocimiento bíblico, teológico, es importantísimo, pero el conocimiento es completo cuando se pone en práctica. En la vida cristiana el conocimiento aislado no existe, eso es información. El conocimiento aislado no es bíblico, es secular. El conocimiento aislado no es la voluntad de Dios, es parte de nuestra mente, forma de pensar quizá un tanto humanista. Bien, el conocimiento necesariamente termina en prácticas específicas y puntuales que deben ser vividas. El conocimiento sin práctica no es conocimiento, es información, como leímos en la profecía de Isaías. Ahora, en la profecía de Joel hay varios textos que me gustaría leer y finalizar en este último audio con estos textos. Y presta atención, por favor, a lo que está anunciando el profeta Oseas, cómo termina o cómo proclama él su historia. Oseas capítulo 4, versículo 1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende, o sea, pelea con los moradores de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué pelea? ¿Por qué contiende? Porque no hay, ¿verdad? No hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios apela a esto. La verdad ha sido revelada. La verdad de Jesucristo. Bien, la verdad está manifiesta en la palabra de Dios. Ya está revelada, ya fue mostrada. Bien, pero Dios contiende porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento. Sabían, tenían información en su mente, pero no, el conocimiento no estaba siendo aplicado, por tanto, no califica como tal. Y Dios contiende con estas personas. Versículo 6 del capítulo 4 enfatiza, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Tenían información, tenían la ley, bien, pero fíjense cómo continúa el texto. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Hay una consecuencia de olvidarnos y alejarnos del Dios Todopoderoso y simplemente persistir en nuestras formas de vida. Más adelante en el versículo 14, bien, el Señor, eh, parte de la ignorancia del pueblo es querer que Dios quite el castigo. Y dice el versículo 14 del capítulo 4 de la profecía de Oseas, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con remeras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto,
El pueblo sin entendimiento caerá. Este entendimiento, conocimiento, es parte de la formación o la construcción de una cosmovisión eh, a partir de la narrativa bíblica, tomando en cuenta elementos fundamentales como la creación, la caída, la redención y la restauración. Bien, es parte de ese entendimiento. No estoy hablando de información, no estoy hablando de que alguien sepa mucha teología. La teología como información es inútil, pero la teología que termina en práctica es indispensable. Usted y yo necesitamos ser teólogos, necesitamos hacer teología, debemos estudiar teología, debemos empaparnos de conceptos claros y sanos teológicos que necesariamente van a terminar en una vida práctica. Cuando alguien dice que tiene conocimiento, que hace teología, y su teología de escritorio, es decir, de simplemente estudiarla con el perdón que la persona se merece, esto no es teología. La teología siempre, absolutamente siempre, termina en acciones prácticas para un cuerpo vivo como lo es la iglesia. Por tanto, estas personas van a caer porque no tienen conocimiento, es decir, no tienen, a partir de la narrativa bíblica, no tienen una cosmovisión construida por principios bíblicos que modelan el razonamiento humano y nos llevan a definir una cosmovisión bíblica. Bien, nos llevan a entender y a poner en práctica esas funciones. Romanos 12, 1 y 2 nos exhorta fuertemente a que se nos permita o que nos permitamos más bien eh, reconstruir, ¿verdad? O restaurar nuestro pensamiento. No debemos dejarnos ir por los pensamientos de este mundo, no debemos simplemente, pues lo que me dijeron o aprendí o escuché es lo que vivo, sino que el capítulo 12 de Romanos nos enseña, nos exhorta, bien, a transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestra forma de pensar, así como también Filipenses capítulo 2, capítulo 4 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un cambio de mente, una nueva construcción de una cosmovisión bíblica a partir de lo que nos enseña, principalmente de una narrativa que vamos encontrando una serie de elementos que construyen la verdad revelada de Dios. También, siguiendo en esta ruta que estamos leyendo, en Oseas, que estamos leyendo 7:11, dice el Señor, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Dios realmente dice, ustedes actuaron como una paloma asustada. No pensaron qué estaban haciendo. Cuando hubo guerras, cuando hubo conflictos, acudieron a Egipto, acudieron a Siria y nunca me buscaron a mí. Su conocimiento, su entendimiento caído y no permitiendo que el Señor opere en ellos, les llevó hasta una vida pues totalmente destruida. Y terminamos en Oseas 6:3, donde el Señor, un texto hermosísimo, bien, el Señor ideó desde el versículo 1, dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él la arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta en su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El mundo en que vivimos es un mundo que no tiene nada seguro, al menos solo para los que estamos en Cristo tenemos la seguridad del Señor, pero conocer a Jehová es tan importante y tan seguro como que cada mañana tiene su amanecer. Por eso necesitamos conocer y proseguir en conocer al Señor para que por Él vivamos y construyamos esta cosmovisión importante para desarrollarlo en nuestra vida. El versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, dice el versículo 7, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galad y ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Versículo 11. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Así que el Señor nos manda a la misericordia, a vivir en misericordia,
a vivir en conocimiento y una práctica bondadosa de la gracia de Dios. Hermanos, es importante el Antiguo Testamento. Hemos compartido una síntesis sumamente breve, pero recuerde los principios de la narrativa, de la cosmovisión y el conocimiento de Dios. A partir de ahí, siéntese con su Antiguo Testamento a estudiarlo y permita que el Espíritu Santo guíe su mente y su pensamiento en una transformación a partir del arrepentimiento y una renovación de su mente para obtener pilares bíblicos y fundamentados en la gracia de Dios. Quedo para servirle en lo que pueda apoyarle. Es una bendición haber compartido con ustedes y me despido orando por cada uno de ustedes para que el Señor en su gracia ponga su misericordia y su bondad sobre ustedes. Señor, te damos gracias por el tiempo de usar la tecnología y conocer, Señor, tu palabra un poquito más. Hoy pedimos para que nuestro acercamiento al Antiguo Testamento sea de edificación, sea de ánimo y sea, Señor, de una manera intencional. Ayúdanos, Padre, a comprender la narración que has dejado para la humanidad. Ayúdanos a construir pilares, Señor, que formen una cosmovisión que te glorifiquen. Y finalmente que el conocimiento que adoptemos, Señor, termine en prácticas de amar al Señor y al prójimo como nosotros mismos. Padre, muchas gracias por lo que haces y por cómo estás obrando en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.